Hace más de 2000 años que también hubo miedo. Hace 2000 años, los primeros cristianos también tenían miedo de salir a la calle. Muchos estaban en sus casas encerrados por miedo a lo que pudiera pasar si salían al exterior. No tenían miedo del COVID-19, porque esto, como sabemos, es demasiado reciente, pero los primeros cristianos estaban encerrados por miedo a lo que podía pasar ahora que Jesús no estaba, ahora que Jesús había sido asesinado. Los primeros cristianos se las ingeniaron para poder reunirse de formas secretas. Y en este tenor es en el que quiero iniciar compartiéndote un poco de lo que recordamos el día de hoy, el Jueves Santo. Los primeros cristianos en sus momentos de aislamiento, en sus momentos en los que no podían andar por las calles gritando que eran cristianos, no podían reunirse abiertamente, pueden ser una inspiración para lo que nosotros estamos viviendo ahora en este tiempo de aislamiento social y en este tiempo en el que no tenemos acceso a cosas tan fundamentales para la vida del católico como los sacramentos. En este video cortito quiero compartirte unas reflexiones que me han ayudado a mí para entender mejor el mensaje del Jueves Santo. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué es el inicio del Triduo Pascual? ¿Y por qué el mensaje de Jesús a sus amigos en esa última noche que pasaron juntos aún es relevante en nuestros días? Esa última cena tú lo sabes, es muy especial porque Jesús estaba siendo perseguido. Jesús llevaba varios años predicando un mensaje distinto, un mensaje de inclusión, un mensaje de amor, un mensaje de que la persona estaba por encima de la ley. Y esto le ocasionó muchos conflictos, a tal punto que Jesús sabía que estaban persiguiéndolo las autoridades de su tiempo, los buenos de su tiempo, para matarlo. Y Jesús entonces le pide a sus discípulos que organicen todo para celebrar la cena de la Pascua y que se organicen para compartir por última vez el pan y la sal. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Jesús sabía que en cualquier momento iban a llegar a arrestarlo y que lo que le pasaba a quienes desestabilizaban al sistema, a quienes resultaban incómodos, era la muerte y una muerte de cruz. Yo me imagino qué pensaría yo si supiera que son mis últimos momentos. Seguramente, quiero pensar, que confiaría en Dios, pero lo que Jesús hace en sus últimas horas es una muestra de confianza sobrehumana. Una muestra de confianza que nos deja entrever su persona divina, definitivamente. A pesar de estar muerto de miedo, seguramente, Jesús realiza un primer acto que nos deja mucho que pensar a nosotros como católicos. Ese Jueves Santo, en la última cena, lo primero que hace Jesús con sus discípulos es lavarles los pies. En tiempos de Jesús era común que los sirvientes, en ese entonces aún había esclavos, era legal, que los sirvientes o los esclavos a los que llegaban del exterior les lavaran los pies, porque caminaban, en ese entonces tú sabes, no había otros medios de transporte, entonces caminaban, se les llenaban los pies de polvo, se les agrietaban y lavar los pies era el acto más inferior, como el acto de mayor servilismo que podía existir. Jesús, al rebajarse, al lavarle los pies a sus discípulos, nos deja un primer mensaje que a mí me deja anonadada. El servicio vale la pena, incluso en medio de una crisis. Jesús estaba en un momento complicado. Jesús sabía que ya se le estaba acabando su tiempo en este mundo. ¿Y qué decidió hacer? Un acto de servicio, lavar los pies. ¿Qué me deja a mí de enseñanza en este momento de aislamiento y en este momento de no tener una vida normal en el exterior? Que vale la pena el lavar los trastes, vale la pena el planchar, vale la pena hacer actos de servicio por mi familia, porque en medio de las crisis es lo que nos va a sacar adelante, el servicio y la generosidad de unos con otros. Entonces, primer mensaje del Jueves Santo de la Última Cena, el servicio, los actos de servicio valen la pena y son cruciales en momentos de crisis.
punto número 2 de lo que hace Jesús en la última cena en el Jueves Santo. Y es interesante que dicen los evangelios que primero lavó los pies, o sea, primero fue el acto, primero fue la prueba, lo práctico. Y después, sobre todo en el evangelio de San Juan, se presenta un discurso muy largo de Jesús en el que deja sus principales enseñanzas a sus discípulos y a nosotros como discípulos misioneros de Jesús en este siglo XXI. Dentro de sus enseñanzas que tengo aquí, por si ustedes también quieren aprovechar este tiempo y meditar en lo que dice Jesús en esta última cena, dice mensajes de verdad, todos son muy relevantes, pero a mí en lo personal me tocaron al corazón 3. El primero, que de seguro te lo sabes. En la última cena, en ese Jueves Santo, Jesús les dice a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que, reitero, estoy impactada de que Jesús en medio de su angustia les siga recordando a sus discípulos que el mandamiento más importante es el del amor. Ya Jesús lo había dicho cuando le habían preguntado dentro de esos múltiples interrogatorios que tuvo que sufrir mientras andaba de pueblo en pueblo, y le habían preguntado: maestro, ¿cuál de todos nuestros 613 mandamientos de la ley judía es el más importante? Y Jesús les dice: el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús reitera el mandamiento del amor en esta última cena, en sus últimas palabras, en los últimos momentos de aliento. Jesús nos recuerda la importancia del amor, primero. Segundo mensaje dentro de este discurso. Dice en el capítulo 14, que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Los discípulos seguramente también estaban temerosos. También sabían que si las autoridades iban por Jesús, no tardarían en llegar por ellos, y que lo que les avecinaba era sufrimiento, era dolor, era soledad. Y Jesús les dice: que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Me gusta que no dice que disminuyan ustedes la angustia y el miedo, o si pueden, intenten no sentir angustia ni miedo. No, dice que no haya ni angustia ni miedo. Destierren de su ser la angustia y el miedo. ¿Por qué? Y también lo dice en este último discurso: porque yo, Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este último discurso Jesús nos dice: ámense, no tengan miedo. Y la última parte que les quiero compartir, les digo, hay muchísimo. Si ustedes leen el discurso de Jesús en la última cena, seguramente sacarán otros mensajes, pero el que para mí resonó muchísimo es lo que viene en el capítulo 15, en el versículo 16, que dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Entonces, en esta última cena, así como a sus discípulos, a ti y a mí, Jesús nos dice: ámense como yo los he amado, o sea, hasta el extremo. Que no hayan ustedes ni angustia ni miedo, y estén conscientes de que ya los preparé para que vayan y den fruto, y que ese fruto permanezca. O sea, no es como que enciérrense y nunca más vuelvan a tener ningún tipo de impacto, no es como que escondan sus dones, no. Jesús nos dice en sus últimas horas sobre la tierra, en su cuerpo físico, en su humanidad de Jesús de Nazaret, que vayamos y demos fruto, y que ese fruto va a permanecer porque hemos sido preparados para dar fruto. Entonces, que esta reflexión del Jueves Santo nos lleve hilando que los actos de servicio, la noción de que debemos amar, la noción de que no debe haber angustia ni miedo, y la noción de que debemos dar fruto, son pilares esenciales dentro de nuestra creencia como católicos, como cristianos. Y el tercer mensaje que da Jesús dentro de la última cena, y que tal vez es lo que más palpablemente hemos extrañado en este aislamiento social por el COVID-19, es que Jesús instituye la Eucaristía en esa última cena. Tú te sabes las palabras, las escuchas en misa de: tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo. Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. Jesús se entrega a sí mismo en esa última cena.
y nos deja la Eucaristía. Sabemos que Eucaristía es acción de gracias a Dios. En esa última cena, Jesús le da gracias a Dios, entregando su cuerpo y entregándose para quedarse con nosotros, para quedarse en el Santísimo Sacramento del altar que tenemos en cada misa y que nos da la oportunidad de recibirle, que nos da la oportunidad de adorarle en el Santísimo y que es lo que nos da fuerzas para nuestra vida como católicos. Si tú como yo has extrañado la misa, si tú como yo has extrañado la adoración, que estos momentos, que estos días sean días de revalorar, días de darnos cuenta de cuánto necesitamos a la presencia real de Jesús en la Eucaristía para sostenernos. Y que el acordarte de los días bonitos, de las misas más especiales a las que has ido, de los momentos de encuentro con Jesús en la adoración, que nos dé fuerzas, porque así como vamos a volver a abrazarnos, así también vamos a volver a recibir a Jesús, con el favor de Dios, en nuestro corazón, en nuestro ser, por medio de la Eucaristía. Quiero terminar este videíto contándote un poco de mi experiencia con la Eucaristía y sobre todo con la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, con la adoración al Santísimo Sacramento. Lo he platicado antes, que yo soy muy bendecida de poder estar cerca de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa, y que cuando recién las conocí, descubrí la belleza del amor de Dios en las horas de adoración que teníamos diario los que acompañábamos a las misioneras en su trabajo, y que una hora de adoración cada día fue cambiando mi corazón, transformándome y llevándome a un encuentro que por mucho tiempo ni siquiera sabía que me faltaba. Yo pensaba que ya, como que lo máximo que uno puede sentirse amado por Dios, pues ya, o sea, que a lo mejor no había más allá y que no había una sensación más profunda que lo que yo había experimentado. Pero pues Dios es el Dios de las sorpresas y Dios me encontró en la adoración. La adoración para mí es la de las piedras fundamentales en las que descansa mi fe. Te invito a que pasando este aislamiento social lo intentes, que nos postremos otra vez ante el Santísimo, que tengamos muchas horas santas, que volvamos a estar unidos en las misas, que volvamos a estar en los sacramentos y que aprovechemos que Jesús quiso quedarse con nosotros. Para este tiempo de cuarentenas, a lo mejor nos sirve pues encontrar otras formas de estar cerca de Dios. Él está adentro de cada uno, Él no está lejos. Y a lo mejor podemos intentar orar por medio de la escritura, podemos intentar orar con canciones, con alabanzas desde nuestras casas, podemos intentar con la meditación de la Biblia, podemos intentar también a lo mejor con la liturgia de las horas. Hay muchos recursos que podemos utilizar en nuestras casas mientras volvemos al supremo manjar, que es la Eucaristía, que es adorar a Jesús, que es recibirle y decirle: me estuve preparando por ti y estuve puliendo mi corazón, me caí muchas veces, te fallé muchas veces en este aislamiento, pero aquí sigo de pie y aquí sigo firme en mi deseo de proclamar toda mi vida que tú eres el Señor de señores y que tu amor es lo que me hace fuerte y lo que le da sentido a mi vida. Que tengan todos un tríodo pascual muy lindo, muy bendecido, y que Dios se siga mostrando siempre compañero, como lo ha hecho y como lo hará siempre, y más bien que nos demos cuenta de cómo Él es compañero y cómo camina con nosotros.